Edificio. Abel, ¿me dijiste algo? Ecolínea. Ah, donde están los autores, algunos personajes, ¿no? Sí, esa. Ah, ya. Ya vamos a revisar el día de hoy. Pero vamos a tomar lista primero. Cada vez más cerca de los exámenes y terminamos primer quimestre. Y ustedes se van de vacaciones una semanita. Muy bien, les voy a compartir pantalla para poder tomar lista y que ustedes visualicen los nombres. Bien, jóvenes, aquí está el leccionario. Aquí tenemos lunes. Muy bien. Ok. Atención a la lista, por favor. Gabriel Alvarado. Cristel. Presente, profe. Presente. Listo. Adriana. Presente. Listo. Adriana presente. Yared. Alex. Presente. Listo, Alex. Seguimos con Saúl. Presente, profe. Thais. Presente. Elkin. Elkin. Presente. Listo. William. Presente. José Luis. Presente. Talía. Presente. Muy bien. Luis. Presente. Joel. Joel Hidalgo. Vanessa. Presente. Listo. Zaida. Presente. Ricardo. Ricardo. Presente. Listo. Alanis. Presente. Adrián. Presente. Nicole. Presente. Listo. Nemías. Nemías. Profe, Mora presente, se saltó. Ah, ya, sí, verdad. Pero sí, sí tiene asistencia, amor. Ya, Nemías. A ver, acá me escribieron. ¿Será Nehemías que escribió? Ah, no, es Elkin Quijije. Ok, Elkin, listo. A ver, Manuel Pilay. Perdón, Manuel Orellana. Presente. Manuel Orellana presente. Doménica. Presente. Muy bien. José. José Pérez. Presente. Presente. Santiago. Presente. Axel. Presente. Brittany. Presente. Elkin. Profe Núñez, sí está, profe. Ah, ya, pero llegó atrasado. ¿Qué pasó? Abel. Presente. Noelia. Presente. Jordana. Jordana. Ha faltado Valentina. Presente. Carlos. Carlos. Alison. Alison. Presente. David. Profe, se saltó Romina Villa. Ah, ya, Romina. Carlos Vergara es que no está ya. Zuleika. Presente. Listo. David igual. Profe. A ver, voy a volver a tomar lista ya, porque algunos ingresaron tarde. Yared Arriaga. Presente, profe. Listo. Joel Hidalgo. Joel.
Joel no ingresó definitivamente. Jordana Touris. Presente. Carlos Vergara. Ha faltado. Y David Yagual. Ya, listo, ahí tenemos. A ver, ¿sí? Ah, ya, David, ya, ahorita te vi, pero no te escucho muy bien. Ah, ya que tengo un poquito Ya. bajo el audio. Ah, ya, listo, pero ya te vi, tranquilo. A ver, ahorita está uniéndose Joel Hidalgo. ¿Y Carlos Vergara está o no? Carlos Vergara no está. Joel Hidalgo. Joel Hidalgo. Él se unió ahorita, lo vi que se unió en este momento. A ver, abran las cámaras, jóvenes, por favor, enciéndalas, encienda las cámaras. Encienda las cámaras, encienda. Encienda las cámaras, por favor. Bueno, voy a bajarles puntos en participación en clase a los que no enciendan las cámaras. Vamos a ver quién no tiene la cámara encendida por aquí. Adrián Mite, Saúl Cárdenas, Montserrat, Mora, Alvarado, Núñez, Villa y Villasís. Listo. Hidalgo también, que no abre la cámara. Listo, entonces solo faltaría Vergara. Alvarado también, sí. Manténganla la cámara encendida, jóvenes, por favor. Sin avisarle, yo voy a hacer una captura y le voy a enviar a la tutora para que ella vea quiénes son los que no abren las cámaras. Entonces, por favor, manténganla encendida la cámara todo el tiempo, porque si no después dicen, no, yo sí la tuve encendida, y total mentira, en la captura ya aparece con la cámara apagada, solo una cajita negra ahí con su nombre. Parece un funeral nomás, la caja negra ahí con el nombre. ¿Qué? ¿Se murió? No, pues tiene que estar con la cámara encendida. Bien, jóvenes, ¿listo? Vamos a ver. Me decían que tienen alguna pregunta sobre la primera parte del cuestionario que que comenzaron a hacer la semana pasada. A ver, entonces revisemos en qué parte tienen dudas o tienen alguna pregunta para revisar de una vez y que todos Yo tengan... tuve problemas en la última pregunta. Ya, a ver, ¿cuál era la última? Una de unir con líneas en la de estudios sociales. Ah, ya, ok. Ah, ya, muy bien. Ahí tenemos 5 personajes de la historia latinoamericana, especialmente de Centroamérica y la Revolución Mexicana, ¿verdad? Ahí nos dice Emiliano Zapata, militar y político mexicano, reelegido presidente. No. Ya, entonces vamos a ir analizando, ¿ya? A ver, vamos a ver. Voy a pedirle, para eso vamos a hacer un trabajo colaborativo y de paso se ganan la nota de participación los que todavía no la tienen. 10º a estudios sociales. Aquí está. A ver, por favor. A ver, Adrián Mite, busque quién fue el primer autor. Y yo le digo luego si están bien o no. Emiliano Zapata, Adrián Mite, busque Emiliano Zapata. Mite, yo sé que está aquí tiene asistencia, no me enciende la cámara, si no responde la pregunta, tendré que ponerle falta y además se queda sin participación. Yo estoy escuchando, profe. La estoy buscando. Ya, entonces busque Mite y encienda la cámara. Ya. José Pérez va a buscar, en cambio, Francisco Madero. ¿Quién fue Francisco Madero? Igual es un personaje de México. Elkin Quijije va a buscar quién fue César Sandino. Este personaje no fue de México, pero sí fue centroamericano. Joven Quijije, busque quién fue César Sandino. Ya, ¿Sí? profesor. Ok, listo. Y a ver, nos falta ya Valentina Sánchez. Valentina Sánchez va a buscar quién fue Pancho Villa. Este personaje es mexicano también, Pancho Villa. Luego Alison Villasís
va a buscar quién fue Porfirio Díaz. Alison Villasís, buscar por favor quién fue Porfirio Díaz. También es un personaje mexicano. Ya, y hasta que los compañeros busquen, nosotros vamos a observar un pequeño video que es para reforzar la clase de la semana pasada. Estábamos tratando un tema de los... A ver, ¿de qué estuvimos tratando la semana pasada, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de qué estábamos hablando la semana pasada? A ver qué dicen. Los retos de América Latina. Ajá, muy bien. Ese fue el tema, los retos de América Latina. ¿Y qué decíamos de los medios de comunicación? ¿Se acuerdan? ¿Qué sucede con los medios de comunicación? Siempre nos cuentan... Ellos decían lo que les convenía para no angustiar al pueblo. Ah, que muchas veces no cuentan todo, ¿verdad? Que a veces lo hacen de pronto para no angustiar al pueblo, como dice la compañera, pero a veces lo hacen también porque eso es lo que les conviene a los dueños de esos medios de comunicación. Y si estos medios de comunicación están aliados con el gobierno, no van a publicar mayor cosa de las cosas negativas del gobierno, para tratar de dar a creer, para tratar de hacer entender a la gente que el gobierno está haciendo las cosas bien. Entonces ellos no dicen nada, se quedan calladitos, no publican nada, y a la final de esa manera lo tienen engañado al pueblo. Ese es el problema con los medios de comunicación. Vamos a observar este video, que es bastante crítico sobre esta realidad, mientras los compañeros ya tienen la respuesta lista, ¿sí? Entonces observemos y escuchemos con atención. Rafael Correa o agentes venezolanos a las órdenes de Maduro por las protestas en Ecuador ya pasó de moda. Ahora la ministra de Gobierno del Ecuador encontró otro posible responsable. El ataque en redes sociales, la cantidad de información falsa, la cobertura que hizo en vivo el canal público de Rusia de todo lo que estaba sucediendo en las calles. Llama la atención que una protesta haya sido transmitida en vivo por el canal público del gobierno ruso. Llamativo, sospechoso, un medio de comunicación que tiene 10 años informando sobre América Latina y el mundo, abordó las protestas más masivas del Ecuador desde 2005. Inexplicable. Y que en Ecuador estuviera sucediendo algo de interés informativo. Claro, en parte se entiende que la ministra se sorprenda si tenemos en cuenta cómo fue la cobertura de los grandes medios ecuatorianos. Pongan atención a esta parte. Aquí describen lo que fue, lo que hicieron estos medios de comunicación hegemónicos, es decir, los más poderosos del Ecuador. Vean lo que hacen o lo que hicieron en el paro de octubre del año pasado. Vive en una pina debajo del mar. Su cuerpo absorbe sin estallar. Bob Esponja fue tendencia en Twitter Ecuador durante las protestas, porque fue lo que transmitió uno de los grandes canales en medio de una descomunal crisis social y política. Por lo visto, algunos interpretaron la palabra cobertura de las protestas en su acepción de cubrir. Miren lo que hacían entonces. Mientras, ¿se acuerdan el año pasado cómo eran las protestas? Ardían las calles en Quito, los policías disparaban gases lacrimógenos y muchas de esas bombas impactaron en la cara de los manifestantes, le sacaron los ojos a los manifestantes, y los medios de comunicación, en vez de contar lo que está pasando al mundo entero, porque había gente que la estaban matando y estaba muriendo, ¿qué hacían? Transmitían Bob Esponja. Imagínense, jóvenes, imagínense esa calidad, entre comillas, de prensa que tenemos. No fue la única queja. Desde el inicio de las masivas manifestaciones, fueron continuas las denuncias sobre el parcializado abordaje de los grandes medios ecuatorianos, con las voces contrarias al gobierno o al decreto prácticamente ausentes de las pantallas, donde solo se mostraba una sola cara de la moneda, o en el caso de Bob Esponja, ninguna. El presidente decidió facilitar la vida a la Asamblea y todo medidas por decreto ejecutivo, directamente. El Ecuador ha otorgado desde hace 45 años ya un subsidio por el uso de combustibles.
Lo que la prensa hacen con esas palabras, observe lo que dice aquí la periodista. Dice, el Ecuador ha decidido otorgar un subsidio ya por más de 40 años de un subsidio a los combustibles. Con eso, ella trata de decir, si el gobierno ahora la elimina, está bien, hay que aplaudirle. Eso está intentando decir esta periodista. O lo que el otro periodista decía acá, que el presidente había tomado medidas por decreto ejecutivo directamente. Es como que viene a aplaudir lo que en este caso el gobierno hizo. Con eso, ¿qué hace la prensa? Trata de decirle al pueblo, tranquilos, no salgan a las calles, no protesten, porque lo que está haciendo el gobierno está bien y hay que aplaudirlo. Cuando estos medios de comunicación no es que ignoran, sino que lo hacen a propósito, para tapar lo nefasto, lo terrible que hace el gobierno. Ejecutivo, directamente. El Ecuador ha otorgado desde hace 45 años ya un subsidio por el uso de combustibles. Asalto del AMPA nacional y venezolana, paralización de actividades productivas e inseguridad ciudadana. Es decir, a la protesta social le decían que era una manifestación que no era protesta social, sino que eran solamente delincuentes, cuando no era así. La mayor cantidad de la gente que salió a las calles en Quito a protestar contra las medidas económicas no eran delincuentes, eran estudiantes, eran obreros, eran trabajadores que reclamaban algo justo. Otra cosa muy diferente es de que ahí se insertaron delincuentes que después a lo mejor robaron, rompieron los vidrios, quemaron, etc. Aunque después el incendio de la Contraloría se comprobó de que fue causado por agentes de inteligencia de la misma policía. ¿Para qué? Para culpar a los manifestantes. Entonces los medios de comunicación que decían, no es que los manifestantes son unos vándalos, unos delincuentes, están incendiando el edificio de la Contraloría. Entonces con eso el gobierno tenía todos los pretextos del mundo para salir con todo a disparar y a matar. Así es como funcionan, miren, los servicios de inteligencia, creando falsos positivos, o a veces ellos mismos hacen autoatentados contra las instituciones del Estado para culpar a los manifestantes, y así que la opinión pública y la mayoría de ecuatorianos diga, sí, los manifestantes son malos, no hay que salir a las calles, los manifestantes son malos, son unos delincuentes. Y con eso al pueblo lo van a tener ciego, sordo y mudo, como dice por ahí alguna canción. A ver, sigamos escuchando. Y es que dejó de ser una protesta y el reclamo tampoco sintonizó con un supuesto rechazo a las medidas económicas. Alfonso y amigos, muy buenas noches. Los indígenas empujaron una tanqueta militar y la quemaron. Miren, hasta los culpan a extranjeros. Además de las críticas por lo que los medios dijeron y por lo que no dijeron, caso aparte es lo que no permitieron decir. Si había que retirar el micrófono en mitad de una declaración en la calle, se hacía sin ningún problema, Que un igualado con opinión distinta a la de los dueños del canal no fuera a arruinarte la transmisión. Ya cansados con este gobierno, digamos, mentiroso. Gracias. A ver, ¿qué hizo el periodista, jóvenes? ¿Quién me dice? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo? Se fue. Exactamente. Es decir, como el entrevistado, el señor, que era un hombre de pueblo, una persona, un ciudadano normal, dijo la verdad, que el pueblo está cansado de este gobierno que está haciendo malas cosas. ¿Qué hizo el periodista? Se fue, le quitó el micrófono, lo dejó hablando solito, y la cámara que hizo apuntó, o enfocó, mejor dicho, hacia otro lado. Así de nefastos y terribles son los medios de comunicación en el país, joven. Pero vean este caso, vean ahora lo que pasa. Ya, ¿vieron lo que hizo? Ni bien comienza a tocar a las personas a los cuales ellos tanto defienden y tanto tapan, enseguida le quitan el micrófono y no le permiten expresarse. ¿Ya? Y miren, observen lo que pasa aquí con este señor en Quito. ¿Vieron lo que hizo? Enseguida le quitó el micrófono lo tenía en la Paradójicamente,
Efectivamente, ante discursos racistas o de odio, ahí el brazo que sujetaba el micrófono se quedaba quietito, mansito, sin osar retirarse. Estos malandros, estos indios, estos maleducados, tienen que, si quieren protestar, ¿Cómo voy a retirarle el micrófono a mitad de... si quieren protestar, Mire, mientras esta señora insulta a los indígenas diciendo malandros, indígenas, indios, maleducados, a ella no le quitan el micrófono. A ella la dejan nomás que siga diciendo sus insolencias. ¿Por qué será todo esto? Pregúntense, jóvenes. ¿Cómo voy a retirarle el micrófono a mitad de frase a un entrevistado? Es una ciudadana decente dando su opinión, una manifestante por la paz, como bien dice el rótulo que la identifica, no uno... Imagínense, le ponen manifestante por la paz a la que viene a insultar, a la que trata de indios maleducados y todo eso. De esos indios malandros y maleducados. De manera que para escuchar enfoques distintos a medidas necesarias, golpe de correísmo, agentes venezolanos infiltrados, los ecuatorianos se volcaron en las redes sociales y algunos medios internacionales donde se veían testimonios a pie de calle que mostraban una realidad muy distinta. Desde por allá desde Europa vienen a hacer que se haga esto viral, que eso se haga mundial, porque la prensa ecuatoriana es una porquería, son unos vendidos. que vean las comunidades cómo estamos la gente de pie por nuestros derechos. Y además de eso, la prensa solo está sacando lo de ellos, lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, pero no sacan la verdad. Nosotros venimos a luchar por nuestra causa, a defender nuestra causa hasta que se logre el 8-8. Eso venimos acá, no venimos a ningún vandalismo acá en Quito. No, las protestas no se explican con las disparatadas teorías de algunos, capaces de todo con tal de no admitir que el decreto presidencial a raíz del cual coincidentalmente se iniciaron unas manifestaciones que también coincidentalmente cesaron cuando el decreto fue derogado 12 días después, tuvo algo que ver con lo sucedido. Tampoco la confianza que muchos ecuatorianos perdieron en los grandes medios de comunicación de su país durante estos días fue causada por factores externos. Ni mucho menos se logrará imponer por decreto. Bien, ahí termina esta parte. Llamativo. Bueno, ahí quedamos. Bien, jóvenes, realmente América Latina sufre muchas veces verdaderas dictaduras a causa de los medios de comunicación. El poder mediático, es decir, de los medios de comunicación, se transforma en un poder que es capaz de derrocar gobiernos, de generar odio, o también de mantener al pueblo completamente dormido. Ese es el poder enorme que tienen los medios de comunicación y es un problema, porque realmente es como que ellos son un poder, pero sin control, sin que nadie los controle, sin una ley que les obligue a decir la verdad. Y cuando les quieren imponer una ley para que digan la verdad o sepan defender y sustentar con pruebas lo que ellos dicen, ¿saben lo que ellos dicen? No, es que nos están impidiendo la libertad de expresión. Imagínense entonces una cosa, pero terrible. Bueno, vamos a comenzar. A ver, Adrián Mite. A ver, todos a la última pregunta del cuestionario que les di la vez pasada. Todos a la última pregunta, por favor. Adrián Mite, por favor. Ya, profe, dígame. A ver, ¿qué personaje le tocaba a usted, Adrián? Emilio Zapata. A ver, ¿qué consultó de Emilio Zapata? A ver, profe. Que Emilio Zapata fue uno de los líderes campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Ah, ya era un campesino, símbolo de la Revolución Mexicana. Entonces vamos a ver en la descripción, militar y político mexicano reelegido presidente, no. Campesino que dirigió la rebelión en Nicaragua, no, porque Emiliano Zapata era mexicano, no era de Nicaragua. Líder revolucionario popular del sur de México, podría ser. A ver, siga leyendo un poquito más, o vuelva a leer, por favor, Mite, lo que nos leyó de Emiliano Zapata, ¿sí? A ver.
Emiliano Zapata fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de resistencia campesina en México. Como parte del movimiento revolucionario, estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. También fue conocido como el caudillo del sur. Fue Del sur. ideólogo. Ajá, muy bien. Por ahí hasta ya tenemos la clave, jóvenes. Porque nos dice que fue un líder revolucionario del sur, llamado también el caudillo del sur. Entonces sería, tendrían que unir 1C. Anote por favor la respuesta correcta, la 1, es decir, Emiliano Zapata con la letra C, 1C. Muy bien, Mite, muy bien. Esperen, voy a anotar aquí su participación. Listo. A ver, siguiente. ¿A quién le pedí la siguiente pregunta? ¿Fue a José Pérez o a Elkin Quijije? A mí, profesor. A ver, José, ¿qué personaje le tocó? Francisco Madero. A ver, ¿qué leyó de Francisco Madero? Que fue un empresario y político mexicano que estuvo en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Que ese evento se lo conoce como la Revolución Mexicana, en 1910. Ya, ¿algo más? ¿No le dice Francisco Madero fue presidente, sí o no? Sí, fue presidente en ese evento. ¿Cuántas veces? Menciona. Fue de 1911 hasta 1913. 1911-1913. Si no me equivoco, es el líder. A ver, vamos a leer la respuesta. Ahí tenemos militar y político. ¿Francisco Madero fue militar y político mexicano? ¿Fue militar o no? A ver, vamos a buscar esa parte. Todos estos personajes son importantes en la Revolución Mexicana. José, ¿encontró esa parte? Solo fue presidente. No, profesor, eso no encontré. ¿Solo fue presidente en esos años? Sí. Ya, a ver, vamos a confirmar esa parte. Francisco Madero. Ah, ya, ok. Entonces, sí, Francisco Madero no corresponde a la opción A, que dice militar y político mexicano reelegido presidente. El que fue reelegido presidente varias veces fue Porfirio Díaz. Es la D, profesor, ya la vi. Ajá. Sí, exacto. Él inició la Revolución Mexicana, ¿cierto? Entonces, anoten, jóvenes. 2D. Muy bien. A ver, esperen para anotarle José Pérez. Listo. Seguimos con Elkin Quijije. César Sandino. Este está fácil. César Sandino. Ya. Fue un patriota y revolucionario nicaragüense, dirigido entre 1927 y 1933, la resistencia nicaragüense contra el ejército de ocupación estadounidense en Nicaragua. Correcto. Entonces sería 3B. César Sandino fue campesino, dirigió la rebelión en Nicaragua. Muy bien. Ahí tenemos, luego vamos con Pancho Villa. ¿Quién le tocó Pancho Villa? A mi profesor dice que más conocido por su seudónimo Francisco Villa o el hipocrístico de este Pancho Villa, fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Muy bien, entonces fue un líder revolucionario también, líder popular. Entonces Pancho Villa 4 sería con la letra E. Es decir, líder popular del norte mexicano.
Y Porfirio Díaz, ¿quién tiene Porfirio Díaz? A ver, ahorita leyó Valentina Sánchez, ¿cierto? ¿Correcto? Sí, profesor. Ya, Sí, listo. profesor. Alison Villasís, a ver, Porfirio Díaz, ¿quién fue Porfirio Díaz? Ya, profe. A ver. José de la Cruz, Porfirio Díaz Morí, conocido como Porfirio Díaz, fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones. En 7 ocasiones, ya. Ajá. En total ocupó la presidencia de México por 31 años. Una extensión sin precedentes y cuyo lapso en la historia de México es denominado como porfiriato. Exacto, ya ahí nomás es suficiente, muchas gracias. Entonces, miren, sería 5, el número 5 va unido con la letra A, militar y político mexicano reelegido presidente. Fue reelegido muchas veces, pero bueno, en medio de tanto, según cuenta la historia, de fraudes y tanta cosa. Por eso se produjo la Revolución Mexicana, para destronarlo de esa presidencia vitalicia en la cual él se había establecido. Ok, entonces, a ver, aquí les coloco en el chat, para que todos verifiquen, les coloco la respuesta de esa pregunta, la respuesta correcta. Ahí la tienen. Entonces, ¿alguna otra pregunta? O las demás creo que estaban fáciles, ¿no? Las demás preguntas, ¿todo está claro? ¿Todo bien? ¿Sí o no? Listo. Profe, ¿me puede ayudar en la pregunta 5, por favor? A ver, en la 5, vamos a ver. Dice, ¿qué es el genocidio judío de la Segunda Guerra Mundial? Ya, en el genocidio judío es el asesinato de millones de judíos por parte de los alemanes nazis. A eso se le conoce como el genocidio judío. El asesinato de millones de judíos, aproximadamente 6 millones de judíos, por parte de los alemanes nazis en los campos de concentración. Había un campo de concentración, sobre todo los más grandes y terribles, en Auschwitz, que queda en Polonia. ¿Se acuerdan, jóvenes, que hablamos de las cámaras de gas? ¿Se acuerdan que hablamos de que los quemaban en hornos, que los cavaban fosas, huecos inmensos con máquinas, y ahí los metían, unos vivos, unos moribundos, otros ya muertos, y ahí los enterraban, que terminen de morir? Bueno, todos esos métodos usaron para eliminar a los judíos. Eso es el genocidio judío. Ajá. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Profe. ¿Sí? ¿Me puedo dar el paso 7? La 7, las consecuencias del crack de Wall Street para América Latina. Ya, primero hay que tener qué fue el crack de Wall Street. El crack de Wall Street se entiende como la caída de la bolsa de valores de Nueva York. Wall Street, así se llama la calle donde queda todas estas agencias de la bolsa de valores de Nueva York. Son entidades financieras que prácticamente dirigen y controlan la economía de su país, de Estados Unidos, y al ser Estados Unidos el país más poderoso, más económicamente fuerte en el mundo, en aquel entonces sobre todo, pues eso impactó en todo el mundo. Entonces, una de las primeras consecuencias para América Latina, jóvenes, que las exportaciones cayeron. Las exportaciones cayeron. ¿Por qué cayeron las exportaciones? Por una razón sencilla. Estados Unidos era uno de los países que más compraba productos al Ecuador y América Latina en general. ¿Qué vendía América Latina? Vendía productos agrícolas y vendía también productos mineros, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si la economía de Estados Unidos cayó? Si se dio el crack, el quiebre de Wall Street, si quebró la bolsa de valores de Nueva York, entonces automáticamente disminuyeron las exportaciones en toda América Latina.
¿No ve que se desató una crisis mundial? No solo Estados Unidos quebró, hubo crisis económica en todo el mundo. Entonces, América Latina ya no podía exportar la misma cantidad de productos. ¿Por qué? Porque los países de Europa y Estados Unidos compraban menos. ¿Y por qué compraban menos? Porque tenían menos dinero. Estaban en crisis, entraron en crisis económica. Entonces, esa es la principal consecuencia. Disminuyeron las exportaciones en América Latina. Y obviamente con esa disminución de exportaciones, América Latina también entró en crisis. Porque ¿qué pasa si no vendes los productos? ¿Tu economía crece? No, tu economía no crece. Tu economía más bien se quiebra. Ese es el problema. Muy bien, ¿algo más? Si no, vamos a unirnos, jóvenes, por favor, nuevamente, con el mismo link, antes que se termine, ¿sí?